A lo largo de la historia de la humanidad, las sociedades ocultas han operado desde la sombra, tejiendo redes de poder, misterio y creencias prohibidas. Irlanda es una tierra particularmente energética. Aquí, desde tiempos ancestrales, sus pobladores se guiaban por los astros, el ritmo de las estaciones y los ciclos de la vida y la muerte. Levantaron tumbas monumentales y lugares de culto cargados de simbolismo, donde se realizaban rituales cuyo significado aún hoy se nos escapa. En este capítulo de Irlanda Oscura hablaremos de lo que nadie más te cuenta. Magia negra, tarot, rituales funerarios, nigromancia y sesiones de espiritismo. Hoy te invitamos a explorar el lado más oculto y fascinante de la Isla Esmeralda. ¿Nos acompañas? Han pasado 5.000 años desde que los antiguos pobladores de Irlanda crearan estas tumbas llenas de simbolismo. Y aún a día de hoy, no hemos conseguido desvelar todas sus claves y códigos. Aquí se practicaban rituales funerarios, y su orientación no es casual. Suele coincidir con los solsticios o con algún tipo de evento astronómico. Fort Knox está repleto de arte megalítico en forma de espirales o diferentes figuras, que podrían tener simbolismo lunar o solar, representar el viaje del alma o ser elementos de rituales chamánicos. En esta tumba se hallaron restos de 65 personas, tanto cremadas como enterradas, además de multitud de objetos personales, collares y cerámicas. Esto refuerza la idea de un sentido de comunidad, además de creencias espirituales sobre vida después de la muerte. ¿Eran chamanes, astrónomos, magos? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que no eran simples constructores de tumbas. Nuestra siguiente historia nos lleva a uno de los edificios abandonados más siniestros de toda Irlanda, el Hellfire Club. Aquí, en lo alto de esta colina, donde los vientos parecen murmurar secretos antiguos, se alza la estructura de lo que fue en su día el lugar de reunión de la élite dublinesa del siglo XVIII. Su nombre, el Hellfire Club. Su reputación, temidos, malditos, inmortales. ¿Qué ocurre cuando profanas un lugar sagrado ancestral como Fort Knox para construir un edificio en medio de las montañas? No solo desatas oscuras energías de los muertos y sus espíritus protectores, sino que también condenas la nueva construcción a vivir en la sombra para siempre. Aquí se reunían los privilegiados miembros de la aristocracia inglesa presentes en Irlanda. Vestían con suma elegancia, mientras bebían de cráneos y se daban a toda clase de excesos. Y sí, los rumores son ciertos. Realizaban sacrificios humanos, invocaciones demoníacas y pactos con el diablo. Una noche, en plena partida de cartas, en esta misma sala, iluminada de manera tenue por las velas, un visitante encapuchado se unió a la partida. En cierto momento, un naipe cayó al suelo, y al recogerlo, uno de los nobles se percató de algo espeluznante.
el desconocido no tenía pies, sino pezuñas. El diablo estaba de visita. Poco después, un incendio destruyó el edificio, quedando en el estado actual. Algunos locales aseguran que fue un accidente, otros que fue el precio a pagar por los horrores acontecidos en la zona, y otros que fue una advertencia desde el más allá. Lo que sí queda claro es que los lugareños alertan de gritos en la noche, restos de rituales y todo tipo de sucesos inexplicables en el edificio. El siglo XIX vino marcado por una obsesión por lo invisible, por la búsqueda del conocimiento oculto. En Dublín, así como en Londres o París, surgieron sociedades secretas donde sus miembros celebraban rituales prohibidos y tenían símbolos herméticos. Teósofos, masones, poetas y aristócratas se reunían en salones georgianos, leían textos orientales, compartían conocimientos místicos y afirmaban comunicarse con otros planos. ¿Qué buscaban? Y sobre todo, ¿qué encontraron? Esta es la historia de cómo Dublín se convirtió en un nodo oculto del pensamiento esotérico mundial. La Gran Logia Masónica de Irlanda es la segunda más antigua del mundo. Detrás de estos muros, en salones egipcios y templarios, se celebraban y aún se celebran ritos ancestrales, envueltos en un halo de misterio fascinante. La masonería fue creada por los constructores de catedrales de la Edad Media. De ahí sus símbolos, un compás para hacer círculos que simboliza, además, los límites morales y la conexión con lo divino. Una escuadra para actuar con rectitud y de forma ética y equilibrada. Y la G por God, dado que todo masón debe creer en una entidad superior a la que consideran el gran arquitecto del universo. Se cuenta que, cuando se alcanza el grado 3, el más alto de los niveles de la masonería en Irlanda, se adquieren conocimientos ancestrales prohibidos. ¿Qué clase de rituales ha visto este edificio? Algunos aseguran que aquí ha habido pactos demoníacos, que se contacta con criaturas ancestrales o que esta sociedad domina el mundo en la sombra. Lo único cierto es que nunca sabremos qué ocurre realmente detrás de estas paredes. A finales del siglo XIX, algo invisible empezó a agitar los salones más refinados de Europa. Era una época de progreso, ciencia y razón, pero también de espiritualismo, símbolos arcanos y secretos antiguos que volvían a salir a la luz. En medio de este despertar, nació un movimiento que afirmaba conocer los misterios del alma humana, el ciclo de las reencarnaciones y los planos ocultos de la existencia. La teosofía. Fundada en 1875 por la carismática Elena Blavatsky, la teosofía mezclaba religiones antiguas con saberes ocultos, reencarnación, karma, visiones astrales. Su misión, encontrar la verdad común detrás de todas las creencias. Para sus seguidores, el alma humana podía evolucionar vida tras vida hasta alcanzar estados superiores de conciencia. En 1866, en pleno Dublín georgiano, la zona más exclusiva de la ciudad, se reunían intelectuales fascinados por Oriente, el misticismo y el simbolismo esotérico. Buscaban algo más que literatura, buscaban lo invisible. Entre los miembros más eminentes de la corriente irlandesa destacan el Premio Nobel de Literatura William Butler Yeats, el escritor y político Charles Johnston o el pintor y escritor George Russell. Aquí no se invocaban demonios, se discutía la naturaleza del alma y se afirmaba que Irlanda era tierra de sabios dormidos. Russell aseguraba que cada bosque irlandés tiene su doble espiritual y que las hadas no eran leyendas, sino seres reales en otro plano. El poeta William Butler Yeats escribiría: no habría escrito una sola palabra de poesía si no hubiera aprendido ciertas doctrinas de las ciencias ocultas. Y es que, aunque la teosofía fue su puerta de entrada al ocultismo, Yeats buscaba algo menos filosófico y más ritual. Algo que no solo se pensara, sino que se invocara.
Así fue como encontró su lugar en una de las órdenes más secretas y poderosas del siglo XIX, la Orden Hermética de la Golden Dawn. Fundada en 1887, la Golden Dawn no era una simple logia, era una escuela iniciática donde sus miembros practicaban magia ceremonial, cábala, astrología, tarot, alquimia y comunicación con entidades no humanas. En Dublín, Belfast y otros rincones de Irlanda, varios miembros notables, entre ellos Yates, celebraban rituales secretos, siguiendo fórmulas mágicas en lengua egipcia o hebrea. Yates escaló rápidamente dentro de la orden. Era un iniciado, un adeptus minor, y no se limitaba a observar. Invocaba, soñaba y escribía bajo la guía de algo o de alguien. Yates creía tener contacto con una entidad que guiaba su obra, su daimon, concepto que viene de Platón. No era un demonio, sino una conciencia superior, interior, que lo conducía a través del arte y la vida, una suerte de musa o inspiración. Esa guía le reveló el concepto de los gyres, espirales opuestas que describen la vida como un ciclo eterno de caos y orden. Cuando ese ciclo se agota, colapsa y da lugar a su opuesto, una fuerza oscura, irracional y violenta que se impone para reiniciar el orden. Este momento de cambio, cuando una espiral se rompe y la otra comienza, no es pacífico, sino traumático. Su poesía es profética, su palabra un conjuro y la historia un hechizo que se repite hasta que alguien lo rompa. Yates también tuvo enemigos dentro de la Golden Dawn. El más temido, Aleister Crowley. Crowley intentó tomar el control de la orden. Yates se opuso a ello. El choque fue tan intenso que algunos aseguran que usaron rituales mágicos para atacarse mutuamente desde la distancia. Yates creía que la magia debía estar al servicio del alma y el arte. Crowley creía que debía doblegar el mundo a su voluntad. La Golden Dawn acabó fragmentada, pero su legado permanece, oculto, latente, como si sus invocaciones nunca se hubieran desvanecido del todo. La vida mística es el centro de todo lo que hago y todo lo que pienso y escribo. Cuando la Golden Dawn se fragmentó por luchas internas, Yates creó el grupo Celtic Mysteries. Su objetivo, fusionar rituales esotéricos con la mitología de Irlanda, siendo una figura clave del renacer de la cultura celta. Su magia hablaba de dioses antiguos, hadas y guardianes de los túmulos. Aquí, en busca de respuestas, Yates vivió en este solitario lugar, Tor Balili, una torre medieval que convirtió en su retiro espiritual. Aquí escribió algunos de sus poemas más inquietantes. En A Vision, Yates dice que el alma y el daimon son como dos bailarines unidos por una cuerda que gira en espiral. Nunca se encuentran del todo, pero el movimiento entre ambos genera el destino. El daimon escoge para nosotros una máscara opuesta a nuestra voluntad. Nuestro deber espiritual es perseguirla. Queda claro que Yates, el poeta laureado de Irlanda, nos dejó algo más que versos. Nos dejó una advertencia. La historia no es una línea, sino una espiral. Y que el oculto siempre regresa, cuando el centro ya no puede sostenerse. En Tor Balili, el poeta construyó algo más que un hogar. Erigió un faro entre mundos. Y si algún día escuchas voces entre estas piedras, tal vez no sea el viento, tal vez sea tu daimon llamando. Allí donde haya un secreto bien guardado, un símbolo incomprendido, una historia que nadie se atreva a contar, ahí estaré yo para hacerlo. Esto fue Irlanda Oscura. Nos vemos en las sombras.